Algunos hermanos necesitan despertar de su laxitud espiritual y comenzar a realizar lo que Jesús ordenó. Nuestras giras de bautismo han descubierto una terrible condición espiritual entre algunos hermanos. Han descubierto, por ejemplo, que algunos han descuidado por descuido el mandato pascual de Jesús: hagan esto en memoria de mí. Algunos admitieron que simplemente olvidaron el servicio pascual. Otros insistieron en que no sabían dónde comprar vino. Hermanos, si algunos de ustedes son hermanos, esto no debe ser. Piénsenlo. Algunos supuestamente han aceptado la sangre de Jesucristo, su ser perfecto, santo y justo. En su lugar, le han pedido a su Padre Celestial que aplique el sacrificio de esa vida perfecta para borrar sus pecados. ¡Qué acto inexcusable! Impensable. Decidioso. Descuidado e ingrato, ignorar el mandato de su Salvador de observar la conmemoración del derramamiento de esa sangre preciosa. A ti que has hecho tal cosa, te reprendo severamente con la indignación misma de Dios Todopoderoso. Y en el nombre de Jesucristo lo has estado olvidando. No digas con indiferencia: no veo que importe si guardo estos días. Hermanos, sí que importa. Su destino eterno depende de ello. Pronto, muy pronto, comparecerán ante el tribunal de Cristo. Entonces no dirán a la ligera: no creo que importe mucho, o así es como veo mi situación. No importa cómo lo vean ni lo que piensen. Dios dice que para Él importa. No pueden faltarle el respeto a su Hijo y salirse con la suya. Hay caminos que parecen correctos para algunos, pero al final son caminos de muerte. Proverbios 14, versículo 12. ¿Serán juzgados por lo que Dios dice? No por lo que piensan. Pero descuidar la Pascua no es la única causa de la carencia espiritual. Muchos de ustedes han estado descuidando la asistencia a la fiesta de los tabernáculos. Algunos que viven a no más de 400 kilómetros del tabernáculo dicen que es demasiado lejos para ir, o que simplemente no tenían dinero. Estas excusas típicas no son razones válidas. La única razón por la que algunos de ustedes no tienen suficiente dinero es que no han ahorrado su segundo diezmo. Han sido desobedientes. Y en cuanto a la distancia, ninguna distancia es demasiado grande para impedirles asistir a la fiesta si desean venir. Algunos hermanos viajan 4.000 kilómetros de ida y vuelta para asistir. La verdadera razón por la que algunos de ustedes no han venido es que se avergüenzan de su condición espiritual, de su hábito de fumar que no han superado, de sus otros problemas. Hermanos, esa es precisamente la razón por la que necesitan la fiesta de los tabernáculos. No pueden perdérsela. El año pasado conocí a un hombre en la fiesta a quien no había visto en 6 años. Me confesó: tenía que venir. Me encontré a la deriva. Sabía que no podía seguir así. Así que aquí estoy y seguiré aquí de ahora en adelante. Sí. Hace la diferencia. La Iglesia de Dios hoy es una iglesia del Nuevo Testamento. Su cabeza, Jesucristo, predicó el Evangelio del Nuevo Testamento. Durante todo su ministerio neotestamentario, Jesús nunca observó las costumbres temporales de la ley de Moisés. Cristo jamás ofreció un sacrificio animal. Sin embargo, Cristo guardó el sábado y las fiestas anuales, y veremos que nos ordenó hacer lo mismo. Jesús guardó la fiesta de los tabernáculos. Juan 7, versículos 2, 10, 14 y 37. Nos dio el ejemplo para que sigamos sus pasos. El apóstol Juan escribió inspirado: el que dice que permanece en él, Jesucristo, debe andar como él, Cristo, anduvo. Primera de Juan 2, versículo 6. ¿Andamos como Cristo anduvo? Hacemos lo que Cristo mandó. Jesús mandó a sus apóstoles que enseñaran a sus conversos a guardar todo lo que os he mandado. Mateo 28, versículo 20. Se les ha enseñado esto. Pero parece que algunos, por descuido, han descuidado esa enseñanza.
El apóstol Pablo mandó a los cristianos a seguirlo, como él siguió a Cristo. ¿Cuál fue el ejemplo de Pablo? Pablo, el apóstol de los gentiles, no solo observaba el sábado y las fiestas anuales, sino que mandó a sus conversos a hacer lo mismo. Está en el Nuevo Testamento. Así que, después de todo, el sábado y las fiestas santas no fueron abolidas. Se originaron antes de la ley de Moisés y continúan mucho después de que ésta dejara de ser vinculante. Pero observen los ejemplos de las Escrituras. Observen la práctica inspirada de la Iglesia de Dios en el Nuevo Testamento. Observen por qué hacemos estas cosas hoy. En 1 Corintios 5, versículos 7 y 8 encontramos un mandato del Nuevo Testamento para una iglesia predominantemente de origen gentil. Observen la instrucción de Pablo. Limpiad, pues, la vieja levadura, para que seáis nueva masa. ¿Por qué? ¿Por qué eliminar la levadura, que simboliza el pecado? Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. El pecado ya fue pagado. Cristo pagó por el pecado y lo conquistó en la carne. Por lo tanto, evitemos que el pecado nos vuelva a capturar. Mantengamos el pecado fuera de nuestras vidas. ¿Cómo? ¿Con qué recordatorio anual? Aquí está la respuesta del apóstol, así que, celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, eliminen la levadura de sus casas en cada fiesta, no solo la levadura física y los agentes leudantes, sino también la levadura de malicia y de maldad, y celebren la fiesta con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. No se trata de Pascua. No se trata de Cuaresma, sino de la Pascua del Nuevo Testamento y la fiesta de los panes sin levadura. En 1 Corintios 11, versículos del 18 al 34. El apóstol tuvo que explicar detalladamente cómo celebrar la Pascua en la congregación local. A estos mismos gentiles conversos de Corinto, Pablo les escribe, porque no los veré ahora de camino, pero espero quedarme con ustedes algún tiempo, si el Señor lo permite. Permaneceré en Éfeso hasta Pentecostés. 1 Corintios 16, versículos 7 y 8. No hay Halloween aquí, ni Navidad, ni Domingo de Pentecostés. Pero, ¿qué encontramos? La fiesta de Pentecostés. Y en la ciudad de Éfeso, predominantemente gentil. Esto no debería sorprendernos. 54 días después de la abolición de todo lo que fue clavado en la cruz, los discípulos y apóstoles se reunieron para celebrar el día de Pentecostés. Observe Hechos 2, versículo 1. Y cuando llegó el día de Pentecostés, una de las fiestas anuales ordenadas por Dios, no una fiesta pagana, cuando se cumplía el día de Pentecostés, todos estaban reunidos en un mismo lugar. Traducción de Pane. Aquí tenemos de nuevo el ejemplo del Nuevo Testamento. ¿Qué más claro? Ahora veamos Hechos 20, versículo 6. Y nosotros, Lucas y los que estaban con él, zarpamos de Filipos, una ciudad gentil, después de los días de los panes sin levadura. Observe que Lucas no zarpó después de la Pascua ni de ninguna otra festividad pagana. Se zarparon después de haber celebrado los días de los panes sin levadura. ¿Sabías que el Nuevo Testamento revela que los gentiles conversos de Colosas guardaban los sábados anuales? ¿Seguían el calendario de Dios y descansaban cada sábado semanal? Está ahí. Y sin embargo, probablemente nunca lo hayas notado. La misma escritura que se cita con más frecuencia contra estos días es, de hecho, la prueba más contundente de que los guardaban. Estos gentiles conversos, al igual que los tesalonicenses, se hicieron seguidores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. 1 de Tesalonicenses 2, versículo 14. Las iglesias de Dios en Judea guardaban estos días. Siguieron el ejemplo de la iglesia sede en Jerusalén, y las iglesias de Dios dispersas en el mundo gentil siguieron su ejemplo. Observa el elogio de Pablo a los conversos de Colosas.
Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y contemplando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Colosenses 2, versículo 5. Pablo nunca había visto ni visitado a estos conversos. La iglesia local había sido fundada por uno de los evangelistas de Pablo. El apóstol Pablo había recibido un informe elogioso de la iglesia. La iglesia de Dios en Colosas seguía a Cristo, haciendo lo que él hacía, guardando los días que él guardaba. Habían abandonado sus costumbres paganas. Habían abandonado sus prácticas paganas. Y a vosotros, que en otro tiempo erais extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos e irreprensibles, si permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio. Colosenses 1, versículos del 21 al 23. Estos gentiles conversos, versículo 27, habían sido llamados a salir del mundo, llamados a separarse de las tradiciones del mundo. Pero aún vivían en un mundo impregnado de supersticiones y costumbres paganas. Sus vecinos los presionaban para que abandonaran su nueva fe. A sus vecinos gentiles no les gustaba que se dedicaran a las prácticas bíblicas. No querían que se desarrollara ninguna práctica judía en su comunidad. Querían que todos continuaran con las tradiciones y doctrinas de los filósofos paganos, a quienes el mundo respetaba. No estaban dispuestos a que sus festividades paganas fueran reemplazadas por los días santos de Dios, ni que sus ritos de adoración al sol fueran reemplazados por el sabbat semanal, ni que el calendario romano pagano fuera reemplazado por el calendario de Dios. Colosas era una comunidad muy ascética. Sus habitantes no creían en disfrutar del placer. Creían en una religión de severidad. Creían en la estricta supresión del cuerpo para purificar el alma. Pensaban que cualquier complacencia de los sentidos era incorrecta. Ayunaban con frecuencia. Se castigaban. Eran parcialmente vegetarianos. Se negaban a comer las carnes limpias que Dios creó para nosotros. Y pensaban que beber vino era terrible. Para mantener a todos a raya, ejercieron presión social e instituyeron leyes azules locales para impedir la propagación de la predicación del Evangelio. Véase la iglesia en el Imperio Romano antes del 170 después de Cristo. De W. M. Ramsay. Capítulo X. Estas creencias paganas eran comúnmente conocidas por los paganos con el nombre de filosofía. Pablo usó esta misma palabra en Colosenses 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos o conceptos básicos del mundo, y no según Cristo. La filosofía era la doctrina según la cual uno podía pagar por sus propios pecados negándose los placeres del cuerpo. Era una doctrina pagana que negaba la necesidad de un Salvador. Se llamaba filosofía porque los filósofos paganos fueron los responsables de su introducción. Sócrates, Platón y Aristóteles, entre otros, enseñaban que el alma era inmortal, que el cuerpo era una prisión, que el alma solo podía liberarse de esta prisión de carne si se purificaba de cualquier deseo carnal. Los primeros escritores católicos usaban esta misma expresión en su época para referirse al ascetismo. Era muy común llamar a un modo de vida ascético, filosófico o la vida de un filósofo. Este sentimiento creciente tenía sus raíces, en parte, en las ideas predominantes de la filosofía contemporánea, que instintivamente enfatizaba con fuerza el dualismo de espíritu y materia, y la necesidad de someter esta última a la primera. Y en parte, en la creciente corrupción moral de la sociedad, la filosofía neoplatónica de la época, mediante su doctrina de la purificación del alma mediante su liberación del cuerpo o de las cosas sensuales, enseñaba el celibato y las prácticas ascéticas en general. De las páginas
252 y 546 de padres nicenos y post-nicenos de la Iglesia Cristiana. Segunda serie. Editado por Schaff y Wasse. Quienes seguían esta filosofía eran ascetas y severos. Eran lo opuesto a muchos otros gentiles que amaban el placer y se entregaban a los pecados de la carne, cuyo lema era comamos y bebamos, que mañana moriremos. No así los gentiles griegos de Colosas. Juzgaban severamente a sus vecinos cristianos por la más mínima infracción de conducta ascética. No les gustaba ver a los cristianos comer libremente carne sana, beber con moderación ni guardar el Sabbat y las festividades anuales. Por eso Pablo escribió, por tanto, que nadie os juzgue por comer o beber, o en relación con la observancia de días festivos, lunas nuevas o sábados. Colosenses 2, versículo 16, margen. Aquí estaban los gentiles conversos, juzgados por sus familiares y vecinos. Por hacer lo que Jesús hizo, los gentiles eran juzgados por su participación en la celebración de festividades que debían observarse eternamente. Aquí estaban los gentiles juzgados por santificar los días que Dios santificó. Y, sin embargo, este versículo ha sido citado astutamente por las iglesias para que diga exactamente lo contrario de lo que dice. Es hora de que nos demos cuenta de lo que este capítulo realmente dice. Es hora de que veamos por nosotros mismos el significado de esta escritura y dejemos de dar por sentado lo que no dice en ninguna parte. No es la ley de Moisés. Probablemente la mayoría de nosotros hemos dado por sentado durante años que Pablo, en Colosenses, escribe sobre la ley de Moisés, que los gentiles recién convertidos estaban siendo guiados al judaísmo. Esto es totalmente falso. No hay ni una sola indicación de que hubiera judíos intentando guiar a los cristianos al judaísmo. Véase la clara admisión de esto en la introducción a Colosenses en el Comentario Crítico Internacional. Pablo sí habla del judaísmo en Gálatas y Romanos, pero no aquí en Colosenses. Observe con sus propios ojos la sorprendente prueba que se revela aquí. La prueba de que los gentiles colosenses convertidos estaban siendo juzgados por sus vecinos paganos por guardar los días que Dios santificó. Considere de nuevo el versículo 8. Cuidado que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, no dice la ley de Moisés. Sí habla de paganos que se adhirieron a la filosofía. Continúa, según los rudimentos, creencias fundamentales del mundo, y no según Cristo. Las doctrinas malvadas que Pablo condena eran de mundo. El mundo de entonces era un mundo gentil. Era un mundo romano pagano, lleno de tradiciones necias y vanas. Los judíos se enorgullecían de estar racialmente separados del mundo. Los judíos se creían superiores al mundo gentil pecaminoso. Así que estas tradiciones eran tradiciones gentiles, de las cuales Pablo nos advierte que nos cuidemos. Ahora, versículos 9 en adelante, porque en él, Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dios habitó en Cristo, no en los filósofos. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Somos perfeccionados en Cristo, no mediante el ascetismo y las tradiciones humanas. Cristo es la cabeza sobre todo. Él es a quien debemos acudir, no a los filósofos tan alabados. En quien, Cristo, también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al despojaros del cuerpo pecaminoso carnal mediante la circuncisión de Cristo, versículo 10. Pablo revela en otro pasaje que debemos ser circuncidados en el corazón, Romanos 2, versículo 29. Cristo venció el pecado en la carne. Si nos entregamos a Cristo, Él entrará en nosotros por medio de su Espíritu Santo y nos purificará, vencerá nuestros pecados, circuncidará espiritualmente nuestros corazones o mentes. La circuncisión física implica cortar una pequeña porción de carne. Pero Cristo circuncida todo el cuerpo, que está lleno de pecado.
Él nos permite cortar completamente el pecado de nuestras vidas, nos permite enterrar todos nuestros pecados pasados en las aguas del bautismo. Como lees en Colosenses 2, versículo 12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuimos resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios, fe en la capacidad de Dios para proveernos del Espíritu Santo y resucitarnos de un pasado muerto a una nueva vida tal como Él lo resucitó a Cristo de los muertos. El pecado, no la ley, borrado. Y a vosotros, continúa Pablo, estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, estas personas eran, antes de la conversión, gentiles incircuncisos, les dio vida juntamente con Él, Cristo, perdonándoos todos los pecados. Dios perdona el pecado. Estos gentiles conversos habían pecado. Habían seguido las prácticas inmundas y paganas del mundo que los rodeaba. Habían intentado pagar por sus conciencias heridas con penitencia y ascetismo. Pero siempre tuvieron que vivir con su pasado. No importaba a qué renunciaran o se negaran, sus conciencias seguían atormentándolos. Seguían sin ser perdonados. Ahora las cosas eran diferentes. Realmente habían sido perdonados. Ya no estaban atados a sus pecados pasados. Ya no tenían la culpa de seguir costumbres, ordenanzas y decretos humanos ni la vanidad. Sus pecados habían sido borrados. Cristo los había quitado. Toda persona verdaderamente convertida sabe el alivio que es tener sus pecados borrados. Para siempre. Para nunca más volver al juicio. Y todo esto lo logró Cristo, quien llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, 1 de Pedro 2, versículo 24. Observe que Cristo fue clavado en la cruz. Él cargó con nuestros pecados. Cuando derramó su sangre en la cruz por nosotros, borró todos nuestros pecados al pagar por ellos con su propia vida. Fue el pecado lo que fue borrado. Observe Hechos 3, versículo 19, para que vuestros pecados sean borrados. Ten misericordia de mí, exclamó David. Borra mis transgresiones. Esconde tu rostro de mis pecados. Y borra todas mis iniquidades. Salmo 51, versículos 1 y 9. Pasemos ahora a 2 de Corintios 5, versículo 10. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Están tus malas acciones cubiertas por la sangre de Cristo? ¿Han sido borrados los pecados que se levantaron contra ti? A continuación, lee Apocalipsis 20, versículo 12. Esto es lo que sucede en el juicio final, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El registro de tus pecados pasados está en este momento en tu contra. A menos que la sangre de Cristo los cubra, los borre. Cristo murió para borrar el registro escrito de tu pasado culpable y el mío. El registro de nuestros pecados pasados ha sido figurativamente clavado en la cruz, quitado del camino. Ahora todos podemos entender mejor Colosenses 2, versículo 14. Observa este versículo como está en la versión King James, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del camino y clavándola en la cruz. ¿No has asumido que este versículo se refiere a la ley de Dios? Algunos asumen los 10 mandamientos. Otros la ley de Moisés. Pero mira el versículo de nuevo. ¿Qué se borra? El pecado. No dice los 10 mandamientos. No dice ley de Moisés ni obras de la ley. Dice acta de ordenanzas. ¿Qué ordenanzas eran estas? Dejemos que la Biblia responda. Pablo nos dice en los versículos 20 al 23 de este mismo capítulo, por tanto,
Si vosotros, los gentiles convertidos, habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos, principios o ideas fundamentales del mundo, ¿por qué? Como si vivierais en el mundo, ¿os sometéis a ordenanzas? Versículo 20. Ordenanzas. Fíjense. Pero, ¿cuáles ordenanzas? Observen la respuesta en el siguiente versículo: no manejes, no gustes, no toques, todo lo cual se pierde con el uso, conforme a los mandamientos y doctrinas de los hombres. Ahí lo tienen. Eran tradiciones humanas. Camino del pecado. Continúa, cosas que tienen ciertamente una apariencia de sabiduría en la adoración voluntaria, ascetismo pagano y humildad. Y descuido del cuerpo, aparentando humildad y abnegación. Pero santurronería interior. Pero no tiene ningún valor contra la complacencia de la carne. Última parte de la traducción de Pane. Lo captaron. Estas malas prácticas eran ordenanzas paganas o costumbres humanas, basadas en los mandamientos y doctrinas de la filosofía especulativa pagana. Eran ordenanzas paganas, costumbres paganas que prohibían tocar, probar y manipular las cosas que Dios permite. Vemos las mismas costumbres hoy: no bailar, no beber, etc. en el pseudocristianismo actual. Aquellos gentiles paganos de Colosas no querían la justicia de Dios. Querían su propia justicia. No coman esto. No beban aquello. No toquen nada más. En otras palabras, una religión pagana de prohibiciones. Así que el griego original inspirado para acta de ordenanzas ni siquiera se refiere a las leyes de Moisés. De hecho, esta no es una traducción correcta. El griego original dice cheirographon tois dogmasi. No significa un código de leyes. La palabra griega para acta originalmente se refería a una nota escrita a mano, o un escrito en el que uno reconoce que se le ha depositado dinero o que otro le ha prestado, para ser devuelto en un plazo determinado. Del léxico de taller. Posteriormente, se utilizó para referirse a cualquier reconocimiento de deuda. Todos tenemos una deuda espiritual con Dios a causa del pecado. Todos hemos pecado y debemos pagar esa pena o que Cristo la pague por nosotros. Ese es el significado de la palabra acta aquí, todo reconocimiento de deuda. Pero, ¿cómo se contrajo originalmente? ¿Qué hicieron los colosenses para generar esa deuda de pecado? La respuesta está en el versículo 13. Lo que fue borrado fueron las transgresiones. Versículo 13. Última parte, cometidas al seguir ordenanzas pecaminosas y creer en dogmas falsos, como la doctrina de la inmortalidad del alma, que era la raíz del ascetismo pagano. Aquí no se menciona ninguna ley de Moisés. Aquellos gentiles jamás habían oído hablar de esa ley ni la habían guardado. Así que el registro escrito de los pecados que fueron borrados involucró la espantosa práctica de malvadas ordenanzas paganas por las cuales Cristo pagó el castigo y Dios nos perdonó. Los colosenses habían aprendido el Evangelio. Lo obedecían. Hacían lo que Cristo hacía. Cristo vivía en ellos a medida que se entregaban a Él. Estaban unidos en amor. Colosenses 2, versículo 2. El amor es el cumplimiento de la ley. Romanos 13, versículo 10. Los colosenses guardaban la ley de Dios. Al igual que otros gentiles, no habían oído hablar de la ley de Dios antes de que les fuera predicada. Véase Romanos 2, versículos 12 y 13. No conocían el camino del amor. Pero ahora no solo lo conocían, sino que lo practicaban. Ya no eran ascetas, tratando de conquistar la carne por sí mismos. Se conquistaban a sí mismos por medio del Espíritu Santo. Pero Dios da su Espíritu Santo solo a quienes le obedecen. Hechos 5, versículo 32. Debido a que los cristianos colosenses obedecían a Dios, sus vecinos se sentían autocondenados e inferiores. Sus vecinos comenzaron a juzgarlos,
a condenarlos por seguir los caminos de Cristo que acababan de aprender. ¿Y por qué se les juzgaba a estos cristianos? Fíjense. No era por guardar la Navidad, la Pascua y el Domingo, fiestas paganas, ni por abstenerse de ciertos alimentos y alcohol, en absoluto. Pero, nótese, por tanto, que nadie os juzgue en comida y bebida, margen, los colosenses ya no eran ascetas, ni en relación con la observancia de un día festivo, ni de la luna nueva, ni de los sábados. Por eso se les juzgaba, en relación con la observancia, como lo traduce Moffat, de las fiestas de Dios. Su calendario medido por la luna nueva y el sábado. Los colosenses, antes paganos, nunca habían guardado estos días. Eran paganos antes de su conversión. Ahora que habían aprendido el Evangelio, santificaban los días que Dios había santificado. Y Pablo les advierte que no regresen ni se dejen influenciar por sus antiguas costumbres paganas, las costumbres de sus parientes y vecinos, que odiaban la ley de Dios y sus fiestas. Durante años, la mayoría de nosotros hemos dado por sentado que estos versículos de Colosenses se referían a la ley de Moisés, a los rituales y sacrificios. No es así. No hay nada aquí sobre la ley ceremonial, sobre sacrificios de animales y libaciones. El griego original es embrosei y emposei y significa al comer y beber. No se refiere a ofrendas de carne y bebida. Todo erudito competente reconoce esto, pero asume que no se refiere a comer y beber, sino a rituales sacrificiales. No. Estos versículos hablan de la libertad cristiana de disfrutar la vida. Jesús vino comiendo y bebiendo, Mateo 11, versículo 19 y Lucas 7, versículo 34. Jesús nos dio el ejemplo. No era una asceta, y los cristianos colosenses ya no lo eran. Disfrutaban diariamente de la vida cristiana con templanza y dominio propio, especialmente en relación con cada fiesta, cada nuevo mes y los sábados semanales. Ahora observemos el versículo 17, que son sombras de lo que ha de venir. O, mejor traducido, que presagian lo que ha de venir. ¿Acaso estos días bíblicos presagiaron lo que vendría? Claro que sí. ¿Acaso el sábado semanal presagia lo bueno que vendrá? Claro que sí. El sábado semanal no solo es un memorial de la creación, sino que también presagia los séptimos 1000 años en los que el hombre descansará de sus labores pecaminosas. Al hablar del séptimo día de la semana, en Hebreos 4, versículo 4, el apóstol Pablo continúa mostrando que ese día presagia el descanso milenario de Dios. Pero, ¿acaso eso elimina el sábado semanal? Para nada. Por tanto, resta la observancia del sábado para el pueblo de Dios. Hebreos 4, versículo 9, margen. La observancia del sábado es una prueba de obediencia. Nadie entrará en el descanso eterno a menos que primero, aquí y ahora, esté dispuesto a entrar en el descanso de cada sábado, cada séptimo día de la semana. Y eso es exactamente lo que hacían los colosenses, observar los sábados semanales. De igual manera, las fiestas anuales, instituidas como conmemoraciones, también presagian el plan de Dios. Fueron dadas a la Iglesia para mantenerla en el conocimiento de ese plan. Solo una fiesta se ha cumplido plenamente en tipo, la Pascua. Sin embargo, Jesús dijo que cada año debemos celebrarla de nuevo, haz esto en memoria de mí. Los adventistas del séptimo día y otros grupos afirman que Colosenses 2, versículo 16 se refiere a fiestas anuales, lunas nuevas y sábados anuales, no a los sábados semanales. Esto no es cierto. Siempre que la expresión días de reposo se usa con días santos y lunas nuevas, siempre se refiere a los sábados semanales. Sin excepción. Lea Primera de Crónicas 23, versículo 31, y Segunda de Crónicas 2, versículo 4, y capítulo 31, versículo 3, Esdras 3, versículo 5,
Nehemías 10, versículo 33. Todos los días santos anuales son sábados anuales. Observe que en todos estos versículos se hace referencia a los sábados semanales en plural, al igual que en Colosenses 2, versículo 16. Colosenses 2, versículo 16 incluye tanto los sábados semanales como los anuales. Si elimina uno, elimina el otro. Pero así como establece uno, también establece el otro como práctica del Nuevo Testamento. Por tanto, que nadie os juzgue en estos asuntos, dijo Pablo, sino el cuerpo de Cristo. Colosenses 2, versículo 17, última parte. Este versículo ha preocupado a muchos. Sin embargo, no debería. Observe que la palabra es, en la versión King James está en cursiva. No aparece en el original. El griego original solo dice, el cuerpo de Cristo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? ¿Cómo usa Pablo esta expresión en Colosenses? Vaya al capítulo 1. En el versículo 18 encontramos que Cristo es la cabeza del cuerpo, la iglesia. Y en Colosenses 2, versículo 19, y no haciéndose de la cabeza, de quien todo el cuerpo se nutre por las coyunturas y ligamentos. La verdadera iglesia de Dios es el cuerpo de Cristo. Así como el Espíritu de Dios habita una vez en el cuerpo terrenal de Jesucristo, ahora el Espíritu Santo habita en cada miembro de la iglesia y juntos constituimos un solo cuerpo, realizando la misma obra que Cristo realizó. Por lo tanto, hoy somos el cuerpo de Cristo. ¿Y Cristo es la cabeza? Como el esposo es la cabeza de la esposa. Efesios 5, versículo 23. Ningún hombre debe juzgar nuestra conducta cristiana, declara Pablo en Colosenses 2, versículos 16 y 17. El hombre no determina cómo debemos vivir. Pero es responsabilidad de la Iglesia, el cuerpo de Cristo, determinar estos asuntos. La Iglesia debe enseñar cómo observar las festividades, explicar el significado del autocontrol, etc. Por lo tanto, estos versículos poco comprendidos deben traducirse con claridad, por tanto, que nadie os juzgue, sino que el cuerpo de Cristo lo determine. Los eruditos griegos reconocen que la primera expresión, que nadie, exige una expresión posterior que indique quién debe juzgar el asunto. Qué claros son estos versículos. Qué claro es que los colosenses santificaban el tiempo que Dios santificó. Dado que el verdadero significado de la expresión acta de ordenanzas, según la Biblia, es reconocimiento de culpabilidad mediante dogmas humanos, que hay de la ley de los mandamientos en ordenanzas mencionada en Efesios 2, versículo 15. Aquí nuevamente la gente da por sentado la ley de Dios o la ley ceremonial de Moisés. Pero no es ninguna de las dos. Observen rápidamente los versículos 11 y 12 del capítulo 2. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, no judíos, fíjense, sino gentiles, que erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha a mano en la carne, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin conocimiento de los pactos de Dios ni de sus leyes, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero Cristo vino para acercar a Dios a los que estaban lejos. ¿Cómo? Mediante la sangre de Cristo, versículo 13. Cristo nos reconcilió con Dios, reconcilió al gentil que estaba lejos y al judío que estaba cerca. Esto se explica en el versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella la enemistad, y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Así que ahora tenemos acceso a Dios por el Espíritu Santo. Y tanto judíos como gentiles formamos parte de un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. ¿Cómo nos reconcilió Dios consigo mismo? Mediante el sacrificio de Cristo. Cristo pagó por nuestros pecados. Condenó el pecado en la carne. Conquistó la mente carnal.
La mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios. Ni tampoco puede, Romanos 8, versículo 7. Fue debido a la enemistad, la mala voluntad, el odio, de la mente natural de cada ser humano que Cristo tuvo que morir. Lo que se interponía entre la humanidad y Dios era la enemistad natural de cada mente humana. Eso es lo que nos separaba de Dios. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no escucharos. Isaías 59, versículo 2. No es la ley de Dios la que nos ha separado de Él. Es la violación de esa ley, el pecado, lo que nos separa. Ese es el significado de Efesios 2, versículo 14, y derribó la pared intermedia de separación. Observe que se han añadido las palabras entre nosotros y están en cursiva. Si bien era cierto que había un muro físico en el templo que separaba a los judíos, que estaban cerca de Dios, de los gentiles, que estaban lejos. La simple reconciliación entre judíos y gentiles no nos reconciliaría con Dios. Lo que importa es nuestra relación con Dios. El único muro al que se refieren las Escrituras es el que separa al hombre de Dios. Observe Ezequiel 43, versículo 8. Debido a la idolatría, el pecado, Dios dice, había un muro entre ellos y yo. Ese muro de pecado, la enemistad natural en el corazón humano y en la sociedad, ha sido derribado. Cristo pagó por ello al sacrificar su vida por la nuestra, aboliendo en su carne la enemistad, habiendo pagado por el pecado y haciendo posible la recepción del Espíritu Santo para vencer la carnalidad del hombre, la oposición carnal de la sociedad con sus costumbres. Jesús dijo, yo he vencido al mundo, Juan 16, versículo 33, mediante el poder del Espíritu en nuestras vidas. Nosotros también podemos vencer al mundo, sus costumbres, sus falsas enseñanzas, sus dogmas paganos disfrazados en nombre de Cristo, los dictados de la sociedad. Eso es lo que Cristo abolió, aboliendo en su carne la enemistad, es decir, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Fíjense. La enemistad contra Dios se expresa mediante mandamientos en forma de ordenanzas, dogmas en griego, los mismos mandamientos humanos, la tradición humana, las costumbres paganas, los dictados de la sociedad, que Pablo condenó en Colosenses. Eso es lo que Cristo abolió mediante su sacrificio. Los gentiles efesios desconocían la ley de Dios. Nunca practicaron la ley de Moisés. Fueron sus terribles pecados los que los separaron de Dios. Ahora estaban reconciliados con Dios, perdonados de sus pecados pasados. Tenían el Espíritu de Dios para vencerse a sí mismos y al mundo que los rodeaba, con sus tradiciones humanas, sus dogmas humanos, sus mandamientos humanos que se oponían a Dios y a su ley. Ciertamente, aquí no hay ni una sola palabra sobre la anulación de la ley de Moisés ni de los 10 mandamientos. Sí. Para Dios sí importa si le obedecemos o no. Sí importa qué días guardemos. Pero, ¿qué hay de Gálatas 4, versículo 10 y Romanos 14, versículos 5 y 6? ¿A qué días se hace referencia aquí? Observemos lo que escribió el apóstol Pablo en Romanos 14, versículos 5 y 6. Uno hace diferencia entre un día y otro. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, Romanos 14, versículos 5 y 6. Al sacar estos versículos de contexto, se le da a Pablo una interpretación completamente distinta de la que pretendía. ¿Acaso Pablo dice que debemos celebrar la Navidad, la Pascua, la Cuaresma, el Viernes Santo, el domingo o la fiesta de la Asunción de María al cielo? ¿Acaso dice que Jesús, con su muerte, eliminó los mismos días que guardó durante toda su vida? ¿Acaso Pablo dice Dios hace diferencia entre un día y otro y Dios hace diferencia entre todos los días? No.
La Escritura dice un hombre hace diferencia entre un día y otro. ¿Esto nos dice lo que pensaban ciertos hombres? No lo que Dios dice. No debemos ser juzgados por lo que piensan los hombres, sino por la palabra de Dios. Juan 12, versículo 48 dice, la palabra que ha hablado, ella misma lo juzgará en el día final. Jesús no te juzgará por lo que crea nadie, sino por las palabras que él pronunció. Observen que a estos santos de Roma, con opiniones diferentes, se les prohibió juzgarse unos a otros como indignos de Cristo. ¿Quién eres tú que juzgas al siervo ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae. Sí. Será levantado, porque poderoso es Dios para hacerle estar en pie. Romanos 14, versículo 4. Pablo no sanciona ni condena ningún periodo de tiempo en particular, sino que advierte a los santos que no se juzguen unos a otros ni provoquen contiendas por tener opiniones diferentes sobre cosas que aún no entendían con claridad. El Señor es el juez de sus obras. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Continuando, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. ¿Acaso esto te da permiso para creer lo que quieras? Dios manda, no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3, versículo 5. ¿Cómo vas a estar completamente seguro hasta que sepas lo que Dios dice en su palabra? Las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación. Escribió Pablo, 2 de Timoteo 3, versículo 15. Al estudiar la palabra de Dios para comprobarlo todo y aferrarte a lo bueno, 1 de Tesalonicenses 5, versículo 21. Estarás completamente convencido de lo que Dios dice. Los santos de Roma eran débiles en la fe, pues no habían adquirido un conocimiento perfecto. Pablo dice, porque anhelo verlos para impartirles algún don espiritual, a fin de que sean confirmados. Romanos 1, versículo 11. Es muy claro. Aquí estaban los recién convertidos en Roma, sin una congregación local regular, aún débiles en la fe, divididos en cuanto a ciertas costumbres. Pablo les dijo que no se juzgaran unos a otros, sino que buscaran la paz, porque Dios los juzgaría después de corregirlos mediante un conocimiento más perfecto que Pablo les iba a predicar. Mientras tanto, debían actuar conforme a lo mejor que conocían de la palabra de Dios, no de la palabra humana. Esto no les daba libertad para hacer lo que quisieran. Debían obedecer lo que Dios les revelaba. Sería pecado si desobedecían después de haber conocido la verdad. Porque al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado. Santiago 4, versículo 17. Juan 9, versículo 41. Pero, ¿a qué días se refería Pablo? Leamos estos versículos de Romanos 14 en su contexto, en lugar de sacarlos de contexto. Fíjense. Pablo escribe a los santos de Roma, tanto judíos como gentiles. Les exhortó a recibir a los débiles en la fe. Romanos 14, versículo 1. A no disputar con ellos por asuntos sin importancia, ni juzgarlos. Algunos de estos gentiles recién convertidos, débiles en la fe, se negaban a comer carne, alimentándose principalmente de verduras. La razón de esto se explica en 1 de Corintios 8. Casi toda la carne que se podía comprar había sido ofrecida a ídolos. Por lo tanto, algunos, con la conciencia del ídolo, comían como si fuera ofrecida a un ídolo, y su conciencia, al ser débil, se contamina. Pero la comida no nos hace más recomendables ante Dios, pues ni por comerla somos mejores, ni por no comer somos peores. 1 de Corintios 8, versículos 7 y 8. Ahí está la respuesta. Algunos gentiles en Roma se habían convertido y habían abandonado la idolatría, pero aún conservaban creencias supersticiosas, pensando que el ídolo era algo real. Pero,
porque Pablo irrumpió en su disertación sobre comer carne o abstenerse de comerla, y mencionó días. Observe la respuesta en la traducción de Moffat de este pasaje. Por otra parte, este hombre valora un día por encima de otro, mientras que aquel hombre valora todos los días por igual. Bueno, cada uno debe estar convencido en su mente. Quien valora un día en particular lo hace para el Señor. El que come, come para el Señor, ya que da gracias a Dios por su comida. El que no come se abstiene para el Señor, y él también da gracias a Dios. Romanos 14, versículos 5 y 6. ¿Entendieron lo que escribió Pablo? No solo había conversos débiles que temían comer carne ofrecida a los ídolos, sino también otros que solían abstenerse de ciertos alimentos, semiayunaban, en ciertos días específicos. Otros se negaban a practicar un semiayuno o a abstenerse de alimentos, pero consideraban todos los días de la misma manera. La cuestión giraba en torno a la abstención en días concretos. No se trataba de festividades paganas ni de los días santos de Dios. Se trataba simplemente de los días en que muchos se abstenían voluntariamente de ciertos alimentos. Jesús dijo que nuestro ayuno debía hacerse delante de Dios, y no para ser vistos ni conocidos innecesariamente por los hombres. Mateo 6, versículo 16. Pero muchos judíos y gentiles practicaban semiayunos en días concretos de cada semana o mes. Los judíos solían ayunar 2 veces por semana, lunes y jueves, Lucas 18, versículo 12. También ayunaban durante ciertos meses, Zacarías 7, versículos del 4 al 7. Los judíos estaban divididos sobre este asunto. Los gentiles también tenían sus divisiones sobre cuándo abstenerse de ciertos alimentos. Véase la Enciclopedia de Religión y Ética de Hastings. A los ojos de Dios, no importa cuándo uno se abstiene o ayuna, pero sí importa que lo hagamos con un corazón recto. Pablo iba a Roma para aclarar a los hermanos cuándo y cómo abstenerse, pero por el momento quería que vivieran en paz. Así que estos días no eran días de Dios después de todo. Aquí no hay nada que se refiera al sábado ni a los días santos de Dios que Pablo ordenó que los gentiles observaran. Pero, ¿qué hay de la advertencia de Pablo a las iglesias de Galacia contra la observancia de días, meses, tiempos y años? ¿Cuáles eran estos días contra los que predicó Pablo? La respuesta probablemente te dejará atónito. Esto es lo que Pablo escribió a los Gálatas. Antes, cuando no conocían a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora, después de haber conocido a Dios, ¿cómo os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos y tradiciones gentiles, a los cuales queréis volver a ser esclavos? Guardáis días, meses, tiempos y años. Gálatas 4, versículos del 8 al 11. Estoy alarmado por ustedes. Concluye. ¿Qué dice Pablo? Léanlo de nuevo. Dijo, ¿guardáis el sábado y las fiestas anuales como la Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos? No. Pablo dijo, días, meses, tiempos y años. Algo completamente diferente. Observe todo este 4º capítulo de Gálatas. Pablo comienza el capítulo dirigiéndose a los judíos, no gentiles, sino judíos, que habían sido esclavizados por las tradiciones mundanas, prácticas pecaminosas heredadas de los gentiles desde los días de la conquista de Palestina por Alejandro Magno. Estas tradiciones mundanas, que el apóstol llamó ruidos del mundo, Gálatas 4, versículo 3, llegaron a conocerse como judaísmo. Estas no eran las leyes de Dios, sino las tradiciones de los ancianos, Marcos 7, versículo 9, costumbres mundanas que los judíos habían adoptado. Pablo se dirige a estos judíos como nosotros, porque Pablo también era judío. Dice que nosotros, los judíos, fuimos redimidos de estar bajo la ley, es decir, redimidos de la muerte, la pena por quebrantar la ley espiritual de Dios. La ley tenía derecho sobre nuestras vidas debido a nuestros pecados,
por seguir prácticas humanas y pecaminosas. Versículo 5. A partir del versículo 6, Pablo deja de hablar a los judíos. Ahora les habla a los gentiles conversos. No dice nosotros, sino ustedes. Fíjense. Pero entonces, cuando no conocían a Dios, recuerden, los judíos conocían a Dios, pero los gentiles no lo habían conocido antes de la predicación del Evangelio. Jesús le dijo a la mujer samaritana gentil, ustedes, los gentiles, adoran lo que no saben, nosotros, los judíos, sabemos lo que adoramos. Porque la salvación viene de los judíos. Juan 4, versículo 22. Continuando con Gálatas 4, versículo 8. Cuando no conocían a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora, habiendo conocido a Dios, ¿cómo os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales queréis volver a esclavizar? Estos conversos a quienes Pablo escribe ahora, no eran judíos. Eran gentiles de nacimiento. Estos gentiles conversos de tiempos pasados no conocían a Dios, estaban separados de Él. Ver Efesios 2, versículo 12. Eran esclavos de dioses que no eran dioses en absoluto. Habían estado sirviendo a demonios e ídolos, no al Dios vivo. Falsos maestros se acercaban a ellos, pervirtiendo el verdadero evangelio, seduciéndolos para que volvieran a sus antiguas costumbres. Pablo estaba alarmado. Se estaban apartando del evangelio y volviendo a ¿qué? Días, meses, tiempos y años, prácticas paganas, haciendo penitencia en Navidad, Pascua, Año Nuevo, Domingo. No podían estar volviendo a las fiestas de Dios. Nunca las habían observado antes de que Pablo predicara sobre ellas. A continuación, vemos Levítico 19, versículo 26 y Deuteronomio 18, versículos 10 y 14. Aquí Moisés, siguiendo el mandato de Dios, ordena a los israelitas no observar tiempos. Esto es una prueba contundente de que los días que Pablo prohíbe son paganos y no dados por Dios. Originalmente, observar tiempos era una práctica pagana, a menudo asociada a los cuerpos celestes, especialmente para determinar el calendario pagano y las estaciones religiosas paganas. Hoy en día, algunos intentan hacernos creer que Pablo condenaba a los judíos por regresar al Sabbat y a los días santos de Dios, que, según ellos, estaban en la ley de Moisés. Pero la ley de Moisés prohibía la observancia de tiempos. Pablo escribía a los gentiles que querían volver a observar la penitencia en los días gentiles asociados con tiempos o estaciones paganas, como la Pascua y la Navidad. El obispo católico Crisóstomo, quien vivió en el siglo IV, admite que estos tiempos supersticiosos que Pablo prohíbe eran costumbres paganas practicadas por los cristianos de su época, como en la antigüedad. Dice, muchos eran supersticiosamente adictos a la adivinación. Sobre ellos, en la celebración de estos tiempos, colocaban lámparas en las plazas y coronaban sus puertas con guirnaldas, como se hace hoy en Navidad. De Antigüedades de la Iglesia Cristiana de Vingan, páginas 1123 y 1124. Además de estos tiempos, los griegos observaban días especiales en honor a los muertos. Los ritos se llevaban a cabo en los días desafortunados, acompañados de completa inactividad y cese de actividades, de días de descanso. Página 79. Hoy en día, varias iglesias celebran días paganos en honor a los muertos, como el Día de los Fieles Difuntos y el Día de Todos los Santos, llamado Halloween por el mundo. Estos son los días paganos que Pablo prohíbe a los cristianos observar. Estos gálatas gentiles estaban volviendo a la costumbre de hacer penitencia en los antiguos días paganos, días que ahora se disfrazan de nombres que suenan cristianos.
Muchos de los días santos del calendario religioso de la cristiandad fueron prestados, como es bien sabido, de las festivales del antiguo paganismo. Días de descanso. Página 306. Pablo denuncia esta práctica vana y abominable. No debemos aprender el camino de los paganos. Jeremías 10. En relación con la antigua idolatría pagana, se observaban numerosos días como fiestas penitenciales idólatras. Estos días estaban consagrados a deidades de los cultos religiosos estatales y eran de mala suerte debido a la supuesta influencia de los dioses. Estas fiestas religiosas se reservaban como periodos de penitencia porque se consideraban inapropiadas para muchos propósitos, tanto públicos como privados, batallas, levas, ritos sagrados, viajes y matrimonios. Se nos dice que debieron su mala suerte el pronunciamiento del Senado y los pontífices. De días de descanso, de Webster. Página 171. Hasta un tercio de los días de los antiguos calendarios griego y romano estaban marcados como ilegales para asuntos judiciales y políticos, y en los cuales el Estado esperaba que los ciudadanos se abstuvieran, en la medida de lo posible, de sus negocios y trabajos privados. Con razón Pablo hablaba de días. ¿Y cuántas personas, tanto mundanas como religiosas, aún tienen creencias similares hoy en día? Como el desafortunado Viernes 13. Pablo escribía a los Gálatas para iluminar sus mentes y que abandonaran esta absurda consideración de los días paganos. Observe que Pablo también condena la costumbre pagana de observar meses y años. Otra costumbre pagana. Ciertos meses del año se consideraban sagrados para los dioses griegos: Apolo, abril; octubre; Zeus, febrero; junio; Artemisa, abril; Baco, enero, y muchos otros, sobre los cuales puede leer en la Enciclopedia Americana. Artículo Festival. Dios nunca le ordenó a su pueblo conmemorar meses. Pero el mundo actual ha adoptado los meses paganos del calendario romano y ha olvidado el calendario de Dios. También se reservaban ciertos años cuatrienales y bienales durante los cuales se celebraban fiestas idólatras nacionales y los Juegos Olímpicos, ídmicos, nemeos y píticos. Cada uno de estos estaba relacionado con el culto y las ceremonias idólatras. Pablo prohibía a los gentiles conversos regresar a estas prácticas paganas. Así pues, muchas de las fiestas actuales de la cristiandad se celebraban en el mundo pagano cuando Pablo y Cristo estaban en la tierra, pero se negaron a observarlas y ordenaron a la verdadera iglesia que no las observara. ¿Por qué?, se pregunta a menudo. ¿No nos advirtió la Biblia que las festividades paganas sustituirían los días santos? La respuesta es que, la Biblia sí nos advierte. Fue profetizado con antelación, más de 800 años antes de que Pablo lo advirtiera en Gálatas 4, versículo 10. Busca en el libro de Oseas. El profeta tenía un mensaje para el futuro. Para nuestros días. Observen, y yo, el profeta cita a Dios: la castigaré, a nuestro pueblo hoy, por las fiestas de los Baales. El domingo, la Navidad, la Pascua Florida y Halloween son días festivos de Baal. ¿Qué más claro? Nuestro pueblo se olvidó de mí, dice el Señor, porque ha rechazado sus días santos. Y en aquel día, el futuro muy cercano, cuando Cristo intervenga en los asuntos mundiales, quitaré de su boca los nombres de los Baales, y no se mencionarán más por su nombre. Oseas 2, versículos 13 y 17. ¡Qué claro! Israel hoy, nuestro pueblo, ha adoptado las festividades de Baal. La mayor de las festividades eclesiásticas, la Pascua Florida, lleva el nombre de la esposa de Baal o Nimrod. Dios nos prohíbe honrarlo celebrando estas fiestas babilónicas. Dios advierte: cuídate de no preguntarte, ¿cómo solían estas naciones servir a sus dioses? Así haré yo también. No harás así al Señor tu Dios.
porque toda abominación que él aborrece, hicieron ellos a sus dioses. Deuteronomio 12, versículos 30 y 31. Estas abominaciones paganas están prohibidas por el apóstol Pablo en Gálatas. Esa es la enseñanza del Nuevo Testamento. Dios escogió a Israel para una misión especial que no han podido realizar. Él les reveló su Sabbat como una señal para que nunca olvidaran que Él es el Creador. También le dio a Israel días santos anuales, memoriales, para conmemorar la liberación de Israel de Egipto, una imagen para su iglesia del plan de Dios para liberar al mundo del pecado. Pero Israel no permaneció fiel a estas fiestas dadas por Dios. Inventaron sus propios días. Varios capítulos están dedicados por el profeta Ezequiel a una condenación de Israel por quebrantizar los sábados que Dios había dado. Tome nota especial de Ezequiel 20, versículos de el 12 al 26 y capítulo 22, versículo 26. El castigo infligido a la casa de Israel fue por profanar los sábados. ¿Cuál fue el mal extremo de quebrantar el sábado? Con la profanación de los sábados. La idolatría fue una consecuencia natural. Y introdujeron el domingo, la Navidad y la Pascua. Dios llama a estas fiestas paganas abominaciones. Algunos afirman que hay textos en el Antiguo Testamento donde Dios dice que mis sábados y festividades las aborrezco. Esto no es cierto. Dios dijo, aborrezco. Desprecio sus días festivos y sus asambleas solemnes. Fíjense. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas señaladas las aborrece mi alma, porque me son una molestia. Amós 5, versículo 21. Y capítulo 8, versículo 10. Isaías 1, versículos del 10 al 15. Y Oseas 2, versículo 11. Estas no eran instituciones divinas, sino días señalados por el hombre que se observaban en Israel. Dios despreció estos días. El antiguo Israel no continuó observando los días santos de Dios. Rechazaron sus juicios y estatutos. Ezequiel 20, versículo 18. Copiaron las fiestas paganas e idólatras de las naciones vecinas. La historia lo demuestra. El cronista del antiguo Israel conservó un registro de un cambio similar en las leyes de Dios. Cuando la casa de Israel se separó de Judá, y Jeroboam ordenó una fiesta en el mes octavo, a los 15 días del mes, como la fiesta que se celebra en Judá, y ofreció sobre el altar, sacrificando a los becerros que él había hecho, a los 15 días del mes octavo, el mes que él había ideado de su propio corazón. Primera de Reyes 12, versículos 32 y 33. Esta fiesta es el origen de Halloween. Posteriormente, Israel alteró las lunas nuevas y el calendario sagrado. Cambiaron los sábados por días idólatras para la adoración al sol. El día de descanso se trasladó del sábado al domingo. Israel, tomando posesión de las fiestas del Baal pagano, la adoración al sol, las convirtió en días de descanso idólatras conforme a los estatutos de los reyes de Israel. Segunda de Reyes 17, versículo 8. Cuando la casa de Israel se encuentra en la historia, como las naciones del noroeste de Europa, guardan el día del sol. Así que el Dios eterno nunca odió ni abolió sus fiestas, pero sí odió los diferentes días que Israel inventó. Continuemos ahora con la historia de los judíos. Consideremos ahora lo que Dios dice sobre las fiestas judías. Observemos el primer capítulo de Isaías. Está dirigido específicamente a Judá. Al igual que los antiguos pueblos de Sodoma y Gomorra, los judíos instituyeron sus propias fiestas señaladas y alteraron el periodo de la luna nueva. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas señaladas las aborrece mi alma, dijo la palabra del Señor. Isaías 1, versículo 14. Este fue el comienzo de lo que se suele llamar fiestas judías. Al ser instituidas por los judíos, eran judíos por naturaleza. Pero no se dice nada sobre que los judíos instituyeran su propio sábado. ¿No es sorprendente, entonces, que los judíos hayan preservado el sábado correcto de Dios para nuestra generación?
la casa de Israel, las naciones democráticas del mundo occidental, que no guardaba el séptimo día como sábado, jamás lo ha observado desde entonces. Aunque los judíos añadieron sus propias fiestas y lunas nuevas, también mantuvieron las bíblicas, las lunas nuevas y los sábados, y la convocatoria de asambleas. Estas las convirtieron en abominaciones y las profanaron con la idolatría y el trabajo. No puedo soportar la iniquidad, dice Dios, junto con la asamblea solemne. No es de extrañar que Dios aborreciera la manera en que los judíos trataban su santo sábado y sus fiestas. Isaías 1, versículo 13. Por ese pecado, especialmente, fueron expulsados de Judea y privados de una de las mayores bendiciones de Dios, el gozo de guardar sus días. Se convirtieron en propiedad de sus enemigos, y el Señor hizo que las fiestas solemnes y los sábados fueran olvidados en Sión. Lamentaciones 2, versículo 6. Jeremías no se alegra por la abolición de las fiestas, sino que lamenta su olvido. Observe que al regreso de Cristo, cuando trae buenas nuevas y anuncia la paz, también ordena que sus fiestas sean guardadas de nuevo. Nahum 1, versículo 15. Zacarías 14, versículos del 16 al 19, e Isaías 56. Es hora de que comencemos a seguir a Jesús. Sé ejemplo y santifica los días que Dios santificó, en lugar de descuidarlos. Asistamos todos a la fiesta de los tabernáculos.